vamos a presentar a nuestros Vamos a invitados de presentar a lujo. nuestros Yumi, vení invitados. para acá atrás porque somos muchos hoy en el estudio, ¿eh? Bueno, si no me caigo, ahí vamos, ¿eh? Si te caes es bárbaro porque explota el rating. Hacemos rating, no, pero no me caí. Está Horacio Meguira, que es director del Departamento Jurídico de la CTA Automa. Gracias por venir, lo conozco hace muchísimo tiempo. Estamos un poco más canosos todos. Andrés Hatum, que es profesor de Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Federico Cuomo, que es empresario PYME, también nos va a contar su experiencia ya desde el lado del empresariado. Y tenemos como invitados también a dos personas que han, como decía antes, transitado la experiencia de la dificultad que es conseguir trabajo o sostener un trabajo. Las juventudes. Que es Gabriela Cironi y Moisés Santini. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Bueno, voy a arrancar con Horacio, desde el lado sindical en todo caso, porque hay mucho debate, ¿no? Hay muchos referentes de la política proponiendo una reforma laboral. Pero para vos, hoy por hoy, ¿cuál es la solución al tema del desempleo que hace muchísimo tiempo tiene la Argentina? Estamos hablando prácticamente de una problemática estructural en la Argentina, ¿no? No hay si te daría una respuesta sería demasiado soberbio. En principio yo creo en el diálogo social, en la posibilidad de que los actores sociales, los distintos factores de producción y servicios, tengan la posibilidad de acceder a diálogos resolutivos, no a diálogos informales, sino la posibilidad concreta de tener ámbitos en donde la problemática del empleo, del salario y de las relaciones de trabajo en general puedan ser debatidas y consensuadas. Creo en la negociación colectiva, pero también en situaciones de crisis es imprescindible que haya diálogo entre los distintos factores. Ahora, ese diálogo, si no se produce en una situación de crisis como la actual, va a ser reemplazada o por medidas unilaterales, o por represión, o por distintas formas que no conducen a un sistema democrático de relaciones de trabajo. Bien. En general, por ahí eso no es una respuesta, pero sí el envase para generar una respuesta colectiva, ¿no? A ver, quiero pensar por qué falta trabajo, por qué el laburo a veces que se ofrece en determinadas empresas, como señaló aquella vez el presidente de la Cámara Argentina de Software, dijo, tenemos puestos que están sin cubrir, que apuntan a los jóvenes, y por qué todavía falta que se cree más empleo privado. Quien quiera responder, quizás vos, Andrés, podés empezar y después Federico. Sí, a ver, yo no quisiera ser empresario PYME en este país. Me parece que eso Federico nos va a contar mejor, pero entre la presión impositiva, los sindicatos paquidermos que no te ayudan en nada a poder mejorar y avanzar en la compañía, tomar una persona es un ancla. Con la ley laboral que tenés, con los sindicatos y la presión que tenés, entonces lo pensás muchas veces. Por eso creo que hay una necesidad, después de la pandemia, y viendo todos los puestos de trabajo que se perdieron, de repensar un poco, tal vez colectivamente, como decía Horacio, pero sí con la idea de que tiene que ser distinto para que pueda ser mejor, porque el problema del trabajo es estructural. Hace 10, 11 años que es un mercado estancado. Federico. Sí, primero me parece que tengamos claro todo que cuando hablamos de trabajo hablamos de dignidad. Me parece que la sociedad argentina hace años que lo que viene perdiendo es la cultura del trabajo. Después, es verdad, ser un PYME en la Argentina es prácticamente una profesión de doble riesgo, te diría. Pero porque me parece que hay que tener en claro que no hay un marco claro de reglas y sobre todo ese marco no se sostiene en el tiempo. Ahora, el problema es que... Te pregunto, digamos, sí. Como empresario PYME, ¿cuáles son los principales obstáculos que vos ves, por ejemplo, para generar trabajo? Fácil, para generar trabajo tengo que tener negocios. Claro, crecimiento económico se llama. Se llama crecimiento económico. No, pero es que nadie genera... Yo creo que la política argentina tiene un problema y es que ve el trabajo como si fuera los Reyes Magos, ¿viste? No, yo demando trabajo cuando tengo trabajo en mi empresa. Por ejemplo, si nuestra empresa el año pasado tuvo una caída de 80% en mayo del año pasado. Nosotros hacemos agua en botellones, decidimos salir a vender vino. Y la verdad que eso lo hice con apoyo de mis dos hijas. ¿Sabés por qué lo hice con apoyo de mis dos hijas? Porque en ese momento que se me caía todo, lo que menos quería hacer era cargar con una persona más en la cápita de mi empresa.
con esto, o sea, yo estoy de acuerdo con que haya un régimen de indemnizaciones, pero lo que creo que tiene que haber es claridad en la contratación del trabajador y cuando uno quiere hacer el distracto del trabajador. Pero a ver, bajar la tierra, cuando decís claridad, ¿qué quiere decir? Claro, ¿Cambiar algo de lo que está funcionando ahora? Totalmente, claridad es certeza, Diego. Hace 10 años que la Argentina no crea trabajo, no es un problema de la pandemia, no es un problema de los últimos 6 años, es un problema de hace 10 años que la Argentina no crea trabajo. Otra gran pregunta acá que hay que tener es, para que haya trabajo, lo que hay que apuntar también es a crear empresas. En Argentina hace 6 años que mueren empresas sistemáticamente. ¿Y por qué pasa eso? Por la pandemia, porque el gobierno de Macri tomó, para mí, la definición política de tratar de hacer financiero el país y no productivo. Ahí hay un problema sistémico. Yo vuelvo a insistir. Esto lo hablo siempre con los chicos que trabajan conmigo. Yo no pago los sueldos. Los proveedores que nos dan buena mercadería, más los clientes que nos compran, y nosotros tenemos que atender bien, con eso pagamos los sueldos. Y con eso también yo tengo que tener un rédito. Hay una parte también del sistema político que habla de la empresa como si fuera un cuco, o de ganar dinero como si estuviera mal. Y eso, viste, me parece que... Es un discurso que está instalado hace un montón de tiempo. Para mí es un discurso, pero penetra en las segundas y terceras líneas de los gobiernos, porque algunos se lo terminan creyendo. A ver, Horacio, querías decir algo. No, primero, bueno, que no se genera empleo, es decir, hubo tiempos que se generó, hasta el 2012 se generó empleo genuino y trabajo formal. A partir del 2012 empieza la decadencia en la creación de empleo y también empieza la baja del salario real. Y en los últimos años lo que notamos con respecto al 2015, hay una brecha salarial importantísima, es decir, superadora del 30%. Por lo tanto, hay baja de salarios y a su vez el empleo que se creó en los últimos años antes de la pandemia fue, como bien se dijo aquí, empleo no registrado o trabajo informal. Entonces, el tema es crear lo que OIT llama trabajo decente. Y para crear trabajo decente, el primer factor es económico, claro, siempre. En una economía que crece, hay posibilidad de generar trabajo. En una economía que decrece o está paralizada, en principio lo que produce es baja del salario real y a su vez que no se empiezan a generar empleos en el ámbito privado. A ver, yo decía, ¿no? A propósito de esto que decís, se había colado en la campaña un poco el debate de cómo solucionar esto. Florencio Randazzo, como tantos otros, han introducido la posibilidad de una reforma laboral como una alternativa para la salida. Lo dijo acá en este programa. Yo los invito a escuchar a Florencio Randazzo y después abrimos el juego sobre esta propuesta que tanto debate también está generando. La Argentina tiene 51% de los trabajadores en la informalidad. ¿Sí? Sí. Entonces, el resto, el 49% en la formalidad. El 49% que están en la formalidad y tiene derecho adquirido, no los tocamos. Y al 51% vamos a discutir una ley laboral, inclusive y moderna, que permita que el empleador facilitarle la posibilidad de tomar un trabajador. Si no, lo estamos condenando a la pobreza, lo estamos condenando a la indignidad. Andrés, ¿qué pensás vos de que haya una reforma laboral? Por favor, a ver cuándo, porque a ver, me parece que hay tantos compartimientos estancos que nadie quiere que pase, ¿viste? Ahora, ¿por qué es un cuco la palabra reforma laboral cuando no sabemos ni siquiera a veces qué proyecto? Yo esa vez cuando vino Randazzo le dije, ¿qué dice la reforma laboral? Porque ¿de qué estamos criticando si no sabemos qué dice? No es que esté defendiendo algo, es la palabra pero... flexibilidad laboral, ¿viste? Vos decís flexibilidad laboral y empieza a haber una especie de terremoto. No, a ver, yo creo entender por qué es el cuco. Recién decía Horacio, y es cierto, hay un periodo 2003 al 2011, sin tocar una coma de la ley laboral, se generó empleo. Entonces, me parece que el gran signo de interrogación es, ¿el problema es laboral o es estrictamente la economía? Mira, un paréntesis a eso. Dale. Hay un efecto rebote en la economía en el año 2003 porque se cayó, se hizo pedazos, entonces efecto rebote típico y empezó a crecer. Pero una ley laboral más moderna, más accesible para... ¿Qué es eso? Es que, digamos, hay un tema en términos concretos, ¿qué es una ley laboral más moderna? En términos concretos es que las pymes puedan contratar,
que no tengan Las pymes pueden contratar. Sí, pueden contratar, pero lo van a pensar 20 veces porque el tema impositivo que tienen para poder contratar a alguien es enorme. Fíjate que ahora... Entonces, digamos, una reforma impositiva, no una reforma hay una laboral. reforma impositiva. Bueno, pero tiene mucho que ver con... Son dos cosas diferentes, Andrés. Es parte del mismo problema. Es parte del mismo problema. Puede ser parte del mismo problema, pero una cosa es una reforma laboral y otra cosa es una reforma impositiva. Bueno, en la reforma laboral que me parece que tendría que existir, tiene que existir cierta flexibilidad, aunque a ciertas personas no les guste. Eso significa poder contratar y despedir y no que tengas prohibido despedir. Los resultados de esas reformas a nivel mundial y a nivel regional, el ejemplo más directo lo tenemos con la reforma laboral de Brasil, que apunta a lo que vos decís, justamente flexibilizar y tengo los datos del INDEC de Brasil, te digo, son pésimos, porque en realidad lo que se acentuó fue un mercado de trabajo completamente precario. Y se destruyeron más de 7 millones de puestos de trabajo en Brasil desde la reforma. ¿Tenés los datos de Estados Unidos e Inglaterra? Sí, pero nosotros no tenemos la economía de Estados Unidos y de Inglaterra, Andrés. No, pero no te digo que tengas que ir hacia exactamente ese lugar, pero tenés que pensar que hoy vos, para poner una empresa en marcha, te cuesta muchísimo. Entre la presión impositiva, ¿por qué no podés despedir gente? ¿Por qué no podés despedir gente? Ahora porque, se te cayó 80% del mercado. Rige un decreto antidespido. Se te cayó el mercado 80% y dice, vos no podés despedir gente en tu empresa que es tuya. Yo creo que se busca un cierto entendimiento. Es decir, esta misma brecha que hay en el campo político, hay una brecha en donde no se permite el entendimiento entre los distintos términos de la producción y el trabajo. El tema flexibilidad es odiado porque es desprotección. Pero hay que generar tutelas que sí, es cierto, requieren adecuación a los nuevos métodos de producción, pero no puede haber que la creación de empleo esté subordinada a la desprotección. Por ejemplo, a que no haya indemnización. A que no haya indemnización, a que no haya, ciertos institutos históricos como las vacaciones pagas, las licencias, el aguinaldo. Quiero hacer un punto todos acá. Esos elementos hay que conjugarlos en un espacio que es la negociación colectiva, porque la ley general, que era el basamento del fordismo, del taylorismo, ya no rige para determinados espacios. Acá se dijo muy bien, lo repitió Randazzo, una cifra, que es el 51,1% de trabajo informal. Y dentro de ese trabajo informal hay de todo. Desde trabajo ilícito, es decir, de registro ilícito, hasta cuentapropistas, etc. Ahora, esa negociación requiere una actualización, pero no basado en la desprotección. Y otro de los factores que es autocrítico, los sindicatos debemos empezar a hablar de productividad. Bueno, y la productividad está en las pymes. Lo que genera empleo. Encontramos un punto de entendimiento. Pero las pymes tienen que tener representación. Pero quiero escuchar a las pymes. Las pymes tienen que tener representación propia, porque la representación actual de las pymes está en una representación centralizada en las grandes consorcios y en las grandes Horacio, hagamos un punto así habla Federico, que estamos hablando de las pymes. A ver, ¿qué pensás vos, digamos, de la reforma laboral y de lo que están diciendo tanto Andrés como Horacio? Mirá, yo creo que como sociedad tenemos que entender que si hace 10 años tenemos un problema, que no creamos trabajo, tenemos que sentarnos todos en una mesa y ponernos de acuerdo en ver por qué no creamos trabajo. Yo creo que hay que hacer una reforma impositiva, sin ninguna duda. Te cuento, de 30 días que tiene el mes, 22 son hábiles, tengo 19 vencimientos. No puedo levantarme 19. Yo no dije que no hay que hacer una reforma impositiva. Digo que son dos cosas absolutamente diferentes. Pero hay que mirarlo de manera integral. Totalmente. Y después hay que hacer una adecuación de las normas laborales de cómo contratar y cómo despedir. Porque lamentablemente cuando yo no pago los salarios con voluntad, lo pago con negocios. Federico, ¿te pasó que en este tiempo que rigió el decreto quisiste despedir y por la doble indemnización no despediste? No me pasó porque como la generalidad de las pymes en Argentina, mirá, yo tengo 9 personas que trabajan conmigo. Vivo más con ellos que con mi familia. Entonces, uno antes de despedir deja alma, corazón y vida. Pero
Mira, yo estudié en Estados Unidos y aprendí una frase que me encantó, que es "Hope is not an strategy". O sea, la esperanza no es una estrategia. El sistema de empleo argentino no puede estar basado en la esperanza de que los empresarios pymes vamos a tener un corazón enorme para mantener a la gente. No funciona así la economía. Hay una parte de la política que está entendiendo que la economía es poética y no. La poética es otra cosa. Vamos a